Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta tarde-noche que podemos estar nuevamente congregados en su nombre. Si bien no podemos estar en el templo por las medidas, las decisiones sanitarias y el estado de cosas realmente, porque se han tomado medidas que corresponden con la situación en la que vivimos, pero sí podemos estar juntos a través de este medio y honrando a nuestro Señor y también agradeciéndole por su amor, por su gracia, por sus bendiciones abundantes, aún en medio de esta circunstancia que nos tocan vivir a nivel mundial y las locales, las más cercanas. Así que damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite de adecuarnos, de ayornarnos y de todas maneras celebrar nuestras reuniones, que no son lógicamente lo que uno desearía que fuesen, pero si ustedes están ahí, nosotros aquí en la misma hora estamos en comunión, nos hemos puesto de acuerdo para presentarnos delante de Dios. Bueno, aún así, de esta manera es un culto y nos faltará algo que es muy importante en la reunión de los cristianos, como es la coinonía, el estar juntos, el compartir, el abrazarse, el saludarse en el amor del Señor. Pero bueno, estas son las medidas que están en vigencia, que están en rigor y nosotros las acatamos y nos vamos adecuando. Hemos aprendido un lenguaje de señas nuevo acá en el templo que no conocíamos. Normalmente nuestros cultos son así o así para subir o bajar. Ahora hay todo tipo de señas para que todo esto funcione, pero nos vamos, como dije, acomodando a las situaciones, a las distintas situaciones. Hay algo que genera mucho malestar, mucha ansiedad en los seres humanos y es la incertidumbre, el no tener certeza de lo que va a pasar. Aún dicen los que saben que si eso que sabemos que va a pasar es algo malo, pero tenemos certeza de que es lo que es, entonces nos preparamos, nos predisponemos de manera distinta a cuando no tenemos noción de lo que va a pasar. Entonces yo busqué alguna porción de la Escritura que pueda darnos certeza en medio de la incertidumbre, de qué manera los cristianos podemos afirmar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, aún nuestras emociones o nuestro ánimo y tener estabilidad y seguridad independientemente de que no sabemos exactamente como el resto de las personas qué va a pasar. En el domingo pasado trajimos una palabra donde Pablo estaba inmerso en una situación de riesgo, de mucho riesgo mortal, en medio de otras personas que no conocían de Dios, y el Señor allí se manifestó mediante su gracia, su palabra, su amor, y le dio palabra y salvaguardó su vida, como creemos nosotros los cristianos que así va a ser. No siempre sabemos lo que va a pasar, pero estamos seguros que si Dios permite algo que vaya a pasar, entonces estamos en paz, que si Dios lo ha permitido, nos dará los recursos espirituales, emocionales, económicos y de lo que te quiera para transitar por eso que va a acontecer. De eso sí estamos seguros. Cuando tomé una materia, no me acuerdo cuál fue, pero el profesor dio una estadística de las preocupaciones de los seres humanos. Y no me acordaba los apuntes, tengo un montón de apuntes, así que era imposible encontrarlos. Y busqué por internet a ver porcentaje de preocupación y encontré ese dato que se ve que lo ha sacado este profesor de ese estudio que se hizo en Estados Unidos. Y dice ese estudio que el 90%, escuche bien, el 90% de las cosas que nos preocupan nunca van a acontecer. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca van a acontecer. Y hace un diagnóstico, un desglosado de cómo sería el 100% de esas preocupaciones y dice que el 40% nunca ocurrirá. Son cosas que nos hemos imaginado, pero nunca ocurrirá. Un 30% son cosas del pasado que nos preocupan y como son del pasado ya no las vamos a poder cambiar porque eso ya pasó. Así que ahí llegamos al 70%. Hay un 12% que son preocupaciones innecesarias, irrelevantes, que no tendríamos por qué tenerlas, pero están allí generando ansiedad en nosotros. Y luego hay un 10% que son de pequeñeces. ¿Vio cuando uno dice, pero ¿por qué estás tan mal? ¿Por qué estás así? No vale la pena.
No es que no aconteció nada ni que no va a acontecer, sino que a veces magnificamos lo que acontece y le damos un sentido y una dimensión que no es la que debería ser. El 10% son pequeñeces y solamente el 8%, menos de una cada 10 preocupaciones serían legítimas. Estaría bien que nos preocupemos. Así que, teniendo en cuenta ese diagnóstico que no lo hacen personas que son cristianas, cuanto más los cristianos debemos estar seguros y afirmados en algunas cosas que sí sabemos. No sabemos el futuro como todos los demás, a menos que Dios nos quiera revelar, como hace con algunos profetas, en algunas circunstancias muy especiales, como el resto no sabemos. Pero hay palabra de Dios para que nuestro corazón sí pueda afirmarse en algunas certezas o certidumbres que sí tenemos los cristianos en medio de la incertidumbre generalizada. La incertidumbre es muy mala consejera. Yo quiero decirle que si usted está preocupado por el futuro, que es demasiado incierto, la incertidumbre es muy mala consejera. Según cuenta la Biblia, en el caso de Saúl, el rey, como estaba demorado en llegar Samuel, él toma una decisión equivocada. Según las palabras de Samuel, le dijo, locamente has hecho. Él tenía que ir a la guerra, normalmente era costumbre ofrecer sacrificio al Señor, antes salía a la guerra, no llegaba el profeta, que era quien daba esos sacrificios, y dice la Biblia que él se puso a armar las piedras y a hacer el sacrificio por él mismo, cosa para lo que no estaba ungido por el Señor, porque la incertidumbre, ese no saber qué pasaba con Samuel que se demoraba, lo llevó a tomar esa decisión. Mire, el primer consejo que le quiero dar, cuando usted esté en incertidumbre y no sepa mucho qué va a pasar, lo primero que le quiero decir, no tome decisiones. Espere un poco, espere afirmar su corazón en alguna palabra del Señor, en la guía del Señor, en algún consejo sabio, porque la incertidumbre, como dije, es muy mala consejera. Cuando uno lee la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, dice la Biblia que estaba Aarón y el pueblo, y Moisés allá en la cumbre, en la presencia del Señor. Dios le estaba dando las tablas y le estaba dando otras revelaciones también, junto con los mandamientos. Y dice la Biblia que el pueblo se presentó delante de Aarón y le dijo, Aarón, con Moisés, con este varón que nos ha guiado hasta acá, no sabemos qué ha pasado. No baja del monte y no sabemos qué ha pasado, ni sabemos cuándo va a bajar. Así que, ¿por qué no nos haces un Dios? Le dicen a Aarón, que es el becerro de oro, famoso becerro de oro para los que conocen la Escritura. ¿Por qué no nos hacemos un Dios? Y buscamos una alternativa, ya que no sabemos qué va a pasar. Y otra vez la incertidumbre como consejera, que es pésima. Otra vez Israel con un líder sustituto como fue Aarón, haciendo algo que iba a ser peor que la incertidumbre que le generaba que Moisés bajase con ellos nuevamente. Así que, como le dije recién, esté seguro, el Señor dijo, también no se afanen por el día de mañana. Dios, conociendo esto, que este grupo es un psicólogo en una universidad que hizo este estudio, y el Señor también muy anticipadamente, hace más de 2000 años, dijo, no se afanen por el día de mañana. No se preocupen por lo que va a pasar mañana, porque basta a cada día su propio afán. Se ve que el Señor, por supuesto porque nos conoce, además de que la ciencia va llegando a estos resultados mediante las investigaciones, sabe que los seres humanos tenemos un montón de preocupaciones que a lo mejor nunca ocurran, pero bastan esas preocupaciones para que estemos ansiosos, para que estemos agitados, para que estemos afligidos aún. A mí me gusta, cuando hablo de la mentira, decir que la mentira como la incertidumbre tienen el mismo efecto que eso que uno se imagina que va a pasar o que está creyendo que es verdad, aunque es mentira, fuesen cierto o por un lado o fuese verdad por el otro. Y doy un ejemplo. Si a mí alguien me dice, Juancito se accidentó, por ejemplo, y es mentira, y yo lo creo porque no estoy con él, me va a generar las mismas emociones negativas que si fuese cierto. Me voy a angustiar, me voy a preocupar, me voy a desesperar, voy a llorar hasta que lo encuentre y me dé cuenta ahí que me habían mentido. Así actúa la mentira, como así actúa la incertidumbre. Genera en nosotros un estado como si eso que nos imaginamos que va a pasar, termina pasando, aunque nunca pase. Por eso que es importante esta porción de hoy, porque hay cosas en las cuales nos tenemos que ocupar, claro está. Hay cosas que tenemos que ser sabios y prudentes, claro está. Eso está claro.
Pero hay veces la incertidumbre genera otros miedos, otros estados emocionales que si afirmamos nuestro corazón en la palabra de Dios no vamos a pasar por dichos estados. ¿Qué no sabemos? No sabemos qué es lo que va a pasar. Sobre todo en Argentina y en el mundo, en relación a la pandemia y a la cuarentena y a las medidas que se van tomando, no sabemos qué va a pasar. ¿Usted sabe qué va a pasar? ¿Alguien sabe, pastor, ahí está mirando? ¿Alguien sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nadie sabe qué va a pasar. Yo miro noticias todo el día, nadie sabe qué va a pasar. Ni las potencias mundiales saben qué va a pasar. Ni los grandes científicos que se han abocado a dar solución a esta pandemia saben qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. No sabemos cuánto va a durar. No sabemos cuánto va a durar tampoco. No sabemos cuánto nos va a afectar. Yo escucho noticias políticas, económicas, y no sabemos cuánto nos va a afectar todo esto que está pasando. ¿Cuál va a ser la dimensión del daño causado cuando todo esto termine? En vidas y económicamente también. No se puede hoy dimensionar cuánto nos va a afectar. No sabemos cómo haremos para salir, aunque hay alguna luz de esperanza con la vacuna y la inmunidad rebaño, como la llaman, cuando gran sector de la población esté vacunada, pero algunos advierten que puede haber otros virus o mutaciones del mismo y que las vacunas no sirvan, así que la verdad que no sabemos cómo vamos a salir y tampoco sabemos qué haremos una vez que salgamos. Tampoco sabemos, todo eso la verdad que no lo sabemos. ¿Cómo vamos a enfrentar el mañana, que es incierto? ¿Cómo pueden los recursos de Dios o en Dios ayudarnos a enfrentar ese mañana? Alguna vez, cuando he hablado acerca del futuro concretamente, he dicho que si Dios va delante nuestro, como frase, porque me gusta, me inspira, me ayuda a estar estable a mí por lo menos. Si Dios va delante mío, entonces Él va a llegar a mi futuro antes que yo. Y yo confío que Dios, que va a estar antes del 2023 que yo, cuando yo llegue ahí, va a acomodar las cosas de manera que cuando yo llegue, su gracia y su amor hayan acomodado todo lo que debió acomodar para que yo viva en ese tiempo nuevo, que será el tiempo futuro, en su paz, en su gracia y en la seguridad que me da saberme amado por Dios. Pero hay una porción en la Escritura que cada vez que la repaso siempre saco cosas nuevas para mí, y como saco cosas nuevas para mí, las voy a compartir con ustedes también, porque se da en la vida de los discípulos en el Evangelio según San Juan. Los discípulos habían vivido con Jesús un tiempo fantástico, maravilloso, pero Jesús le había anunciado 3 veces por lo menos de que Él iba a partir, de que lo iban a matar, al tercer día iba a resucitar, y ese tiempo de gracia y de amor y de convivencia y de ver milagros y ese avivamiento que se dio en aquella región, que todo eso algún día se iba a terminar por lo menos de la manera que ellos lo habían concebido, como lo conocían. Ellos no sabían que después vendría el Espíritu Santo, anunciado por el propio Señor, y que el período iba a ser mejor que el que había sido con ellos. Pero ellos estaban acostumbrados ahí a vivir con el Señor, a ver su gracia, a ver su amor, y de pronto esas noticias acerca del tiempo que viene, que suelen ser perturbadoras, pasó en la vida de ellos. Y las noticias eran 2, en San Juan capítulo 13, versos 21 en adelante, y luego el versículo 38 del mismo capítulo 13, el Señor anuncia 2 cosas que iban a pasarle a ese grupo. Primero, que uno de ellos era traidor. Después de 3 años y pico que habían estado con el Señor, Jesús le dice: uno de ustedes me va a traicionar. Yo imagino que se habrá, como se dice comúnmente, no volaba una mosca cuando Cristo dijo a esos hombres que habían estado con Él más de 3 años y medio: uno de ustedes es el traidor. Y luego en el versículo 38 le dice a Pedro: Pedro, vos me vas a negar. Vos me vas a negar. Pedro era un líder, Judas no gravitaba tanto. La verdad que las pocas referencias de Judas que hay no son buenas como discípulo del Señor. Pero Pedro no. Pedro era de los buenos. Pedro era de los que siempre salía en defensa del grupo. Pedro era el que hablaba, el que tomaba siempre la posta, el que se refería al Señor cada vez que el grupo estaba en desacuerdo con algo, o el que llevaba siempre la reacción primera. Y el Señor le dice a ese que era el líder natural entre ellos: me vas a negar, vos también me vas a negar. Pedro ahí dice: no, Señor, yo no te voy a negar, pero usted conoce la historia como yo. Y el Señor tiene que ver a Pedro y escuchar ahí una mirada que menciona Lucas, la mirada final después de la negación, y evidentemente ese líder que no creyó fallar,
ahí estaba fallándole al Señor. Yo imagino la turbación de este grupo después de esos dos anuncios. Uno de ustedes es traidor. Y Pedro, vos que sos el líder, vos que sos el que siempre va al frente, vos también me vas a negar y me vas a abandonar como el resto. Entonces tiene sentido las palabras del Señor en San Juan capítulo 14. Ese tiempo iba a ser un tiempo distinto. Ellos no estaban acostumbrados a lo que Jesús le había anunciado. No sabían cómo iba a ser, como dije yo, respecto de nosotros y este tiempo, tampoco sabemos bien cómo van a ser las cosas en el futuro. Pero el Señor le da una palabra a los discípulos y a nosotros en esta noche de cómo enfrentar el futuro, cómo tener estos recursos en el Señor ante la incertidumbre que genera lo que va a venir. Y después de estas noticias perturbadoras, capítulo 14 y verso 1, les dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Toda una palabra, no se turbe vuestro corazón. No estén turbados, no estén alterados, estén en paz. Acababan de escuchar del propio Señor, uno me va a traicionar y vos, Pedro, que sos el líder, me vas a negar. Y la primera expresión del Señor es, a estos hombres seguramente turbados, no se turben, no se turben. Creed en Dios, creed también en mí. Y luego le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, donde yo estoy, vosotros también estéis. La primera palabra que le da el Señor después de decirle que no se turben es, eleven la mirada a la posición que ustedes tienen. Eleven la mirada a la posición en la cual ustedes están. Si hay algo que el enemigo logra, y de paso lo digo como consejo, yo no soy el más indicado para aconsejar esto porque consumo muchas noticias por día, pero a veces entiendo que a algunas personas le hace mal la información o la sobreinformación. Todo el tiempo las noticias hoy en cualquier canal, los que están a favor o en contra del gobierno, los que apoyan las medidas o están en contra de las medidas, todo el tiempo es tirar un bombardeo emocional o psicológico a las personas que absorben todo el tiempo eso. Y cuando uno consume desmedidamente eso, empieza a afectar nuestro ánimo, nuestras emociones. Estamos hipersensibles. Yo no digo que no haya que estar sensible ante las situaciones, pero me refiero a esa hipersensibilidad, a llorar por todo y llorar por todos, a los casos que se repiten y las asociaciones que uno irremediablemente hace por la cercanía o por la particularidad de los casos, pero el tema de saturar nuestras mentes todo el tiempo con eso llega a hacernos perder de vista a veces, y por eso las palabras del Señor, de nuestra condición y de nuestra posición, que como dijo Cristo a personas turbadas por el futuro inmediato, yo voy a preparar morada para ustedes, yo voy a preparar morada. Eleven la mirada de lo terrenal por encima de lo terrenal, desenchúfense un poco de lo terrenal. Esta noche las hermanas, esta noche que empezó ayer, o sea hoy a las 0 horas, han estado en la presencia del Señor. Las cosas pueden estar igual o peor en el país, pero uno está distinto cuando puede estar en la presencia del Señor. El Señor le hace a los discípulos pensar en aquella gloria que les esperaba independientemente, cosa que después pasó. Los discípulos tuviesen un tiempo, un periodo en el que no la iban a pasar bien, pero esperanza tenían, que el Señor les había anunciado, que había una vida gloriosa en su destino final, que tenían un destino de gloria, y es motivador entender y pensar en los tiempos de crisis que el final es bueno. Es como que te digan, mirá, la pelea vas a ganarla. No importa que tengas algún round que sea más complicado que otro, pero Dios ha dado seguridad de que la pelea está ganada, que el final es la victoria, que el final es la gloria, que el final es la redención, independiente que nos toque pasar por tribulación en este tiempo. Hermano, usted puede ver lo natural, pero debe alimentarse
de lo espiritual. Yo claro que me veo lo natural todo el tiempo, no desconozco las noticias y miro todos los canales, ya le digo, los que están a favor, en contra, los periodistas que se identifican con una política con la otra, me da exactamente igual. Cuando yo me tengo que informar, me informo de todas las fuentes. Pero una cosa es saber lo natural, lo que está pasando, y otra es alimentarme de lo natural. Yo me alimento de lo espiritual, aunque tengo noción de lo natural. No me impide la fe ver las cosas que están pasando y de hecho tomar los recaudos que sugieren los que saben en relación a las cosas que están pasando. Yo puedo ver lo natural y le invito a usted que lo vea, pero que se alimente de lo espiritual. El punto está cuando nos alimentamos de lo natural y llenamos nuestra mente de lo natural y compartimos WhatsApp de lo natural y nunca hay palabra de Dios. Parece ser que la situación nos va absorbiendo de manera que tiene que el Señor irrumpir y decirnos: Juan, levantá la mirada. Juan, moradas eternas hay. No hagas de tu vida lo que pasa en esta tierra, sea lo que pase en esta tierra. A veces cuando hablo de los predicadores de la prosperidad que presentan el cielo aquí en la tierra, casi que no hace falta cielo. Y los otros, cuando yo era chico, que hablaban del infierno de la tierra, donde había que salir huyendo de esta tierra para irnos al cielo. He llegado a algunas conclusiones. En la presencia de Dios y en su amor infinito y por su gracia en la tierra, podemos disfrutar cosas del cielo, pero no es el cielo. Peregrinos somos en esta tierra. Estamos de paso en esta tierra. Dice Colosenses, Pablo, Colosenses capítulo 3, que nuestra vida está escondida con Dios en el cielo, en los lugares celestiales. Capítulo 3, del 1 al 3 de Colosenses, así dice Pablo: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en los lugares celestiales. Y el Señor eleva la mirada de aquellos hombres. El apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8 y verso 18, dice que esta leve tribulación momentánea no es comparable con la gloria venidera. También era filosofía de Pablo cuando las cosas en lo presente se le complicaban, que nada de lo que podamos vivir transitoriamente en esta tierra, temporalmente en esta tierra, es comparable con la gloria que nos espera. ¿Quiere leerlo a eso? Está bueno eso. Grábelo, anótelo. 8:18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esas tribulaciones o aflicciones, Pablo estaba hablando de una pandemia para ellos, como fue la persecución del Imperio Romano. Cientos de miles y miles y miles de cristianos padecieron el Imperio Romano. Y Pablo estaba hablando en estos términos: tengo por cierto que esa leve tribulación, le llamaba a la persecución de los romanos, es incomparable con la gloria que ha de manifestarse en nosotros los que creemos. Hermano, lo digo otra vez, vea lo natural, pero aliméntese de lo espiritual. No pase un día sin alimentarse en los grupos de la iglesia, en la vida personal, de la palabra de Dios. No pase un día sin estar en comunión con el Señor. No pase un día sin hablar con otros cristianos de la bondad de Cristo. Recuerde las palabras del Señor, recuerde las promesas del Señor. Y si, como dice Pablo, tenemos que pasar una leve aflicción momentánea, cualquier cosa que nos toque vivir en esta tierra es incomparable a la gloria que nos espera en la manifestación del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, dijo Fabián acá, los otros no escuché, o abajo del barbijo no se escucha nada tampoco. Ese es el primer recurso que tenemos: mirar hacia nuestra posición, mirar lo celestial, el medio de lo terrenal que también suele pasarnos a nuestro alrededor. Luego dice en el versículo 12 esta palabra poderosa que el Señor les da a sus discípulos: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
El segundo recurso que tenemos como iglesia ante la incertidumbre es el poder del Señor. El poder que vieron en mí, dice Cristo, ese mismo poder actúa en ustedes, los que creen. El Señor anunció en Hechos capítulo 1 y verso 8 que cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando usted ha recibido la persona del Espíritu Santo de Dios, ha recibido con él el poder de Dios. No solo esto primero que va a nuestra mente, que tiene que ver con nuestra posición, cómo concebimos el futuro, sino el poder que opera en los cristianos. Por eso digo, a veces cuando uno se alimenta de lo terrenal, no solo que lo ve porque lo tenemos que ver, sino que es nuestro alimento diario, a veces perdemos de vista que hemos sido revestidos del poder de Dios. Ese poder de Dios es para cambiar, el poder de Dios es para resistir, el poder de Dios es para soportar, el poder de Dios es para amar, el poder de Dios es para ayudar, el poder de Dios es para avanzar, el poder de Dios es para libertar, el poder de Dios es para salvar, y el poder de Dios es para sanar, y el poder de Dios es para tantas cosas que necesitamos hacer en esta tierra. Alabado sea Dios. Puse a avanzar ahí porque no hay pandemia que pueda impedir que la iglesia avance, porque el poder de Dios es para avanzar también hacia los objetivos que en Dios nos hemos trazado. Y mire, hermano, yo considero, pastores, amigos, colegas, han tenido que retroceder en algunas decisiones, han tenido que retroceder en la programación de su iglesia, pero yo los animo, porque algunos son amigos míos, los animo todo el tiempo. Si vos te fijaste una meta en el Señor, tenemos el poder de Dios para alcanzar dichas metas o dichos propósitos. La iglesia más poderosa, la iglesia que más influyó, la iglesia que geográficamente más avanzó fue la iglesia más perseguida. Lo digo otra vez, la iglesia que más avanzó, que más conquistó, fue la iglesia perseguida. Año 0 o 30, si usted quiere, 33 de la partida de Cristo, hasta el 325, cuando la iglesia formó parte del Estado y ahí ya no avanzó más. Casi 300 años de avance ininterrumpido de la iglesia en el peor momento. Porque la iglesia no precisa poder económico, la iglesia no precisa poder político, la iglesia precisa el poder de Dios y saber usar el poder de Dios. Eso es lo que necesitamos como iglesia. La iglesia más poderosa de todos los tiempos, cuando usted estudie la historia del cristianismo, usted va a llegar a las mismas conclusiones. Fue la iglesia perseguida, fue la iglesia más poderosa de todos los tiempos. Cuando la iglesia formó parte del Estado, se mezcló con el Estado y ya dejó de ser la iglesia que fue. Llevaron el evangelio a 2 continentes en 30 años aproximadamente, Asia y Europa, desde Jerusalén. Esa iglesia perseguida, el poder de Dios es para avanzar. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén, pastor, ahí? Yo no sé a quién hablarle acá. Hay algunos conectados de los de acá, no están todos escuchando como estuvieran en el culto acá, los hermanos. Está bien, está bien. Claro, a veces el tapaboca tapa el hablar también. Hay que tapar la boca, no el hablar. Hay que seguir hablando. Bueno, versículo 13, el tercer recurso que en Dios tenemos, dice así, versículo 13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. El tercer recurso que tenemos en la incertidumbre es la comunión con Dios. Como dije de las hermanas y algunos hermanos también que estuvieron esta noche, que está terminando este día, han estado en la presencia del Señor. Algunos, estoy seguro de eso, algunas se han reconectado con el Señor. Y hay un cambio en nuestro ánimo, en nuestro espíritu, solo cuando podemos estar en comunión con Dios. Siempre tengo el salmo del salmista Asaf, creo que es el 71, nunca me acuerdo si es el 71 o el 73, pero uno de esos 2 salmos, él era un jurista, conocedor de la ley, era levita, estaba acá en el templo como estamos nosotros con este tipo de oficio que tenía que ver con el culto, pero para ser un levita primero había que ser un jurista, había que conocer bien la ley. Es decir, que él conocía la palabra de Dios a la perfección, pero cuando uno mira ese salmo, lo ve turbado.
mirando el progreso de los impíos y que les iba bien, viéndose su propia vida, que a él no le iba económicamente también. Dice, no, ellos tienen grosura, que tenía que ver con la buena vida. Era como decir en tiempos contemporáneos, tiene el auto mejor, van a los restaurantes, ahora no se puede ir, o sí se puede ir con algunas restricciones. Tienen la gran vida. Y dice, cuando tuve 73, siempre me lo, a partir de hoy capaz que me lo acuerdo, 73. Pero dice en el versículo 17, eso sí me acuerdo, hasta que entrando en el santuario. ¿Dice eso? ¿17 o 27? 17. No estoy tan grande, pastora. Todavía algo anda en la cabeza. Hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Qué le faltaba a ese hombre que se sabía la ley? ¿Qué le faltaba a ese hombre que se sabía la Biblia? ¿Qué le faltaba a ese hombre que tenía todo el conocimiento? Le faltaba comunión con Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios se me hizo la luz. A veces conocemos la Biblia, pero estamos lejos de la comunión con el Señor. Servimos como lo hacemos nosotros, Él tenía que servir a Dios porque era su oficio. Sin embargo, cuenta ese salmo que él estaba turbado, que no podía entenderlo a Dios, por qué Dios permitía tal o cual cosa, hasta que entró al santuario de Dios y comprendió el fin de los malos como su fin, el que conocía de Dios. Y llega a decir en el último versículo, ahora nada deseo en la tierra, sino solamente a Dios. Alabado sea Dios por la comunión con Él. Manténgase en comunión, manténgase en oración. La oración eficaz del justo, dice Santiago, tiene mucho poder. La oración de los cristianos tiene mucho poder. Manténgase en comunión con Dios. A través de la comunión con Dios, Dios le va a expresar su voluntad. Sea ferviente en la oración, como dice la Escritura en el libro de los Romanos. Sea constante en la oración. Sea consecuente con su oración. Ore como lo oró Elías hasta que la lluvia vino. Ore como oró la iglesia hasta que Pedro fue libertado. Porque dice la Biblia que cuando mataron a Jacobo y metieron preso a Pedro, la iglesia del Señor hacía oración sin cesar por Pedro, hasta que el ángel del Señor lo libertó y él toca la puerta de la casa en la que estaban orando y ahí entendieron ellos que tenían que dejar de orar. Ore hasta que tenga los resultados de Dios o los resultados que Dios le ha prometido en su palabra. Alguna vez conté un libro cuando yo era chico, leí No hay lugar, creo que se llamaba, de una mujer, Evelyn Carter, que decía que ella abría la Biblia en las promesas de Dios. Y se posaba en las promesas de Dios. Ella decía que literalmente que ponía la Biblia en el piso, se arrodillaba ahí y le decía al Señor en oración, vos me prometiste esto, Señor. La iglesia oró por Pedro hasta que Pedro salió. El Señor dijo, se tardará Dios en responder, o el Padre en responder a aquellos hijos que le claman de día y de noche. Si ustedes, que son malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará lo que pidan, siempre que pidamos en su voluntad? Manténgase en comunión con Dios como se mantuvo Noé durante el juicio con aquella ventana que hizo hacerle el Señor. Alguna vez hemos predicado sobre eso, sobre el techo del arca. Había una ventana, lo único que podía mirar Noé y su familia era el cielo. Y miren, este tiempo, como dije recién, usted vea lo natural, pero aliméntese de lo celestial. No se alimente de lo natural, porque va a estar tan afligido como los que no conocen a Dios, tan inseguro como los que no conocen a Dios. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea Dios por la comunión con el Señor, por la oración, que es el tercer recurso que tenemos los cristianos ante la incertidumbre. Estaban Pablo y Silas en la cárcel y dice la Escritura que era en la cárcel de Filipo, que era como la medianoche y orando al Señor cantaban himnos. Hay que estudiar los contextos de la Biblia a veces para entender la Biblia.
Según la costumbre romana, le habían dado 39 azotes, 40 menos 1, decía la frase, pero es 39 azotes, con un tipo de azote que lastimaba bastante. Y luego lo habían puesto en el cepo, y dice la Escritura, en el más oscuro, en el más último, porque tenían miedo o que se escape o que los rescaten. Y desde allí ellos estaban cantándole a Dios en comunión. Hermanos, ellos no sabían lo que Dios iba a hacer, pero estaban seguros de lo que Dios podía hacer. Como dije al principio, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero de algo estamos ciertos los cristianos. Es que nuestro Dios es suficiente para obrar a nuestro favor. Nuestro Dios es suficiente para bendecirnos en medio de la situación que nos toque vivir. Pero debemos estar en comunión con Él. Como estuvieron Pablo y Silas. El cuarto de los recursos lo encontramos en los versículos 15 al 17. Si me amáis, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. Esta es la frase contundente para este tiempo. Estará en nosotros. No solo Dios nos ha dado una posición privilegiada, que es esos lugares celestiales que menciona el apóstol Pablo. No solo nos ha dado su poder para hacer frente a cualquier circunstancia de la vida. No solo nos ha dado la bendición de la comunión. Había una canción que cantábamos, Fabián, estar contigo es una dulce bendición. ¿No? Capaz que cantamos esa en vez de la otra. No me acuerdo en qué nota era, pero estaba buena. Nos ha dado Abba Padre, sí. Creo que era por mí, por ahí. Re mí, probamos, fa. Estar contigo es una dulce bendición. No solo nos ha dado esa dulce bendición, sino nos ha dado su Espíritu. Dice Pablo a los romanos que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos capítulo 8 y verso 26. Que Él va a revelar al Padre, dice San Juan 16:13. El Espíritu Santo es Dios con nosotros todos los días de nuestra vida, en toda circunstancia que nos toquen vivir. Alabado sea el Señor por su Santo Espíritu, el cual está en nosotros, no solo con nosotros, sino en nosotros, dijo el Señor a esos hombres que no sabía qué sería de ellos y de su futuro. Por eso el Espíritu Santo en los cristianos es la vida de Dios en nosotros. También se refiere al Espíritu de la Escritura como el viento, la potencia o el poder, porque es la manifestación del poder del Señor. En los cristianos y a través de los cristianos, para eso vino la tercera persona de nuestro trino Dios, para estar en nosotros todos los días hasta que partamos de esta tierra. No sabemos qué va a pasar mañana, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros y nos da tranquilidad, y nos da seguridad, y nos da firmeza. Alguno podrá decir, pero pastor, mire el mundo cómo está entenebrecido, mire las tinieblas en las cuales estamos viviendo. Sí, lo sé. Me informo como usted y a lo mejor como más que muchos que no miran tantas noticias como yo. Pero cuando miro este mundo en tinieblas, recuerdo Génesis capítulo 1 y verso 2, que el mundo estaba en tinieblas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas, aún en un mundo en tinieblas. Génesis capítulo 1 y verso 2, grábeselo. El Espíritu Santo se movía. Alguna vez he predicado acerca de eso. Y en medio de las tinieblas irrumpe Dios por su Espíritu y trae su luz, y trae su paz, y manifiesta su poder, y manifiesta su gracia. Alabado sea Dios, que Dios es luz, y la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Te toca un tiempo de tinieblas, te toca un tiempo de oscuridad, te toca un tiempo de confusión, de desazón, de incertidumbre. El Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve en medio de esos tiempos. Nos ha dado su Espíritu
que es el cuarto recurso. Y por último, capítulo 14, verso 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor nos ha dado su paz. Y algunas definiciones que hay en la Biblia acerca de la paz de Dios dan luz de cómo esa paz opera en nosotros, los hijos de Dios. Hay veces que las personas no entienden por qué en medio de la incertidumbre podemos estar tranquilos. ¿Cómo no nos desesperamos como las demás personas? ¿Cómo no nos agitamos como las demás personas? Amado hermano y hermana, joven o jovencita, que estés conectado hoy, en medio de la incertidumbre del tiempo presente, la paz del Señor inunda nuestro corazón. Esa paz que es inentendible, por eso dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento, porque no se entiende cómo se puede tener paz en medio de las circunstancias que a veces suelen vivirse. Pero esa paz del Señor es inentendible en términos humanos, porque opera en nuestro espíritu y trae a nuestra mente las verdades de Dios que nos hacen estar en un estado de calma y de sosiego, firmes, seguros. La paz del Señor, otra expresión de la Biblia, gobierna nuestros corazones. Eso implica que los que estamos en la paz del Señor tenemos un gobierno sobre nuestras reacciones. No actuamos en desesperación. Los hijos de Dios no actuamos, no reaccionamos en desesperación, porque la paz de Dios gobierna nuestras reacciones, como gobierna nuestras pasiones y como gobierna nuestros impulsos. La paz del Señor nos hace estar quietos delante de Dios, nos hace estar firmes delante del Señor. Alabado sea su santo nombre, como si algo le haría falta a estos hombres y a nosotros acerca del futuro. El Señor promete a estos hombres y a nosotros por extensión darnos de su preciosa paz, que gobierna nuestros corazones, que gobierna nuestros impulsos, que no nos desesperamos, que sabemos lo que pasa, pero estamos confiados en Dios. Es un estado de sosiego, es un estado de relajación. Claro que tomamos las medidas como todas las personas. Claro que nos pesa a veces cuando hay afecto con las personas que han partido inclusive. La paz del Señor no es ausencia de conflictos. La paz del Señor es sosiego aún en medio de los conflictos. La paz del Señor no es ausencia de tormentas, es tener la calma y la paz en medio de la tormenta. La paz del Señor no es certeza sobre el futuro que puede ser incierto, es certeza de que llegaremos a ese tiempo futuro de la mano de nuestro Dios. Y como dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El Señor le dice a estos discípulos y a nosotros por extensión, les dejo mi paz en este tiempo. Hermano, no se turbe, eleve su mirada, eleve su mirada de lo terrenal todo el tiempo. Vea la vida natural, pero aliméntese del espiritual. Como aquellos espías que fueron allá a la tierra prometida, vea a los gigantes, pero como Caleb, vea el poder de Dios para derribarlos. Nosotros no negamos la realidad es la que está, pero tenemos confianza en Dios, tenemos paz en Dios. Y aunque no sabemos exactamente qué va a acontecer, estas 5 cosas sí sabemos. Tenemos nuestra vida escondida en Cristo, tenemos el poder de Dios en nosotros,
tenemos la maravillosa bendición de la comunión con Dios, la posibilidad de hablar con Dios. Tenemos también su Santo Espíritu en nosotros, que como dije es Dios con nosotros todos los días, ante cualquier circunstancia. Y por último tenemos su preciosa paz. Por eso que nos informamos, pero no nos desesperamos. Cumplimos las medidas porque queremos ser buenos ciudadanos, aunque no estemos de acuerdo con todas. Pero tenemos paz de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos esa paz y en esa paz los cristianos nos movemos. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos por un momento. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Sí, Señor. Mientras los hermanos ministran, voy a leer la porción de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en su gloria. Qué hermoso es estar en comunión con Dios. Y si las tinieblas han cundido la tierra, el Espíritu de Dios se movía en medio de aquellas tinieblas, como el Espíritu de Dios va a moverse y se está moviendo en estas tinieblas. Te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Una vez más, vamos a la última. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, salvamos en la paz del Señor, hermano. Bendecida semana en comunión con el Señor. Contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más, me acerco a ti, libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición.
es una dulce bendición. Abba, Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, cántale. Abba, Padre, Abba, Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba, Padre, te amo, Señor.